Lo primero que vamos a ver es esto que está aquí. Aquí, en este esquema circular de nuestro planeta, podemos apreciar elementos fundamentales de la circulación general de la atmósfera y con de los centros de alta y baja presión en ella. Aquí podemos destacar algunos elementos. Voy a ir señalándolos y vamos mirando qué es cada uno. Yo tengo aquí, esto lo debimos aprender hace tiempo cuando cursamos bachillerato. Nosotros tenemos tres zonas climáticas delimitadas, tres zonas climáticas que están delimitadas fundamentalmente por unos paralelos que siempre nos dicen algo respecto a un cambio, sobre todo en lo que tiene que ver con la asimilación de la radiación solar al llegar a la superficie terrestre. Tenemos el Ecuador, sí, esto lo conocemos. Aquí está el Ecuador. Voy a ponerle otro color a esto. Ponerle un color, será amarillo. Voy a poner aquí, amarillo. Bien, aquí tenemos el Ecuador, aquí en esta franja, el Ecuador geográfico, pero allí en el Ecuador, migrando siempre un poquito hacia el norte y hacia el sur, dependiendo el hemisferio en donde es verano, generalmente tenemos un cinturón nuboso que es bastante vigoroso en lo que tiene que ver con ascensos de aire y formación de nubes. Ese cinturón nuboso, que como les digo, se mueve siempre, migra un poco hacia el norte y hacia el sur, dependiendo cuál es el hemisferio en donde es verano, lo llamamos zona de confluencia intertropical. Zona de confluencia intertropical. Esa zona de confluencia intertropical recibe ese nombre debido a que hay unos vientos, que son estos que estoy señalando, que están de rojo y yo estoy cubriendo ahora de amarillo. Hay unos vientos que provienen de acá de latitudes medias, que se conocen como vientos alisios, ¿sí? Vientos alisios. Unos vienen del norte, curvándose y llegando acá con dirección noreste, y unos vienen del sur, curvándose y llegando acá con dirección sureste, ¿sí? Estos vientos alisios, ellos se encuentran, tanto los del noreste como el sureste, aquí cercanos al Ecuador. Esa es la razón por la cual ahí la zona donde ellos se encuentran se le conoce zona de convergencia intertropical. ¿Por qué? Porque los vientos convergen, ¿sí? Se encuentran, llegan al mismo punto, ¿eh? Entonces, a esa zona se le conoce como zona de convergencia intertropical porque acuérdense que yo les decía que uno de los mecanismos que propicia el ascenso de aire era la convergencia. Sí, la convergencia. Entonces, precisamente aquí, en ese punto, los alisios convergen. Como convergen en superficie, entonces el efecto neto de esa convergencia es generar un ascenso de aire. Ese ascenso de aire es bastante vigoroso al punto que forma una gran cantidad de nubes y de gran desarrollo que cuando uno los ve en el satélite es un cinturón nuboso alrededor de todo el planeta y aquí en toda la franja del Ecuador. Eso recibe el nombre de zona de confluencia intertropical. Pero además de ello, ahí en esta zona que tenemos, que es donde nosotros vivimos, que se llama zona tórrida, es esta zona que está delimitada por los trópicos de Cáncer y los trópicos de Capricornio, ¿eh? El trópico de Cáncer arriba, aquí en el norte, y el trópico de Capricornio acá en el sur, ¿ya? Entonces, esta zona delimitada por el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer recibe el nombre de zona tórrida o zona ecuatorial. Es la zona donde los rayos solares llegan con mayor perpendicularidad, ¿sí? Donde se reciben las mayores cantidades de radiación. Por eso es una zona que tiene superávit energético, ¿sí? Superávit energético. Es, digamos que, la zona en donde la energía entrante generalmente supera la saliente. Entonces, además de esa convergencia que generan los vientos alisios ahí sobre el Ecuador, hay que sumarle el gran calentamiento superficial que genera la radiación solar. Y eso, además de que haya ascenso por la convergencia de los alisios, también hay ascenso por convección, porque al calentarse la superficie terrestre,
El aire que está sobre ella también se calienta, adquiere una menos densidad, se hace menos pesado y adquiere flotabilidad, es decir, con lo cual asciende. Y ya ustedes saben que al ascender, independiente cuál sea el mecanismo, el aire se expande producto de que encuentra presiones atmosféricas menores en su ascenso, su energía interna disminuye y el vapor de agua que va contenido en él se condensa para formar nubes. Bien, por eso en la zona de confluencia intertropical, por lo general es donde tenemos las mayores dimensiones de la nubosidad en todo el planeta. ¿Qué sucede? Que en últimas, esto que está aquí, en la zona de confluencia intertropical, se constituye como una zona de baja presión. Ojo, una zona de baja presión. Las zonas de baja presión se caracterizan precisamente por eso. Ascenso de aire, formación de nubes, ¿sí? Ascenso de aire, formación de nubes, convergencia en superficie y divergencia en altura. Converger es encontrarse, divergir es separarse. Entonces, en las zonas de baja presión hay convergencia en superficie y divergencia en altura, como lo veremos ahorita. Bien, entonces eso es lo que atañe a la zona ecuatorial. En la zona más al norte y al sur, en donde están los trópicos de Cáncer, les dije que aquí estaba el trópico de Cáncer y acá el trópico de Capricornio. Bien, ahí cercanos tanto al trópico de Cáncer como al trópico de Capricornio se encuentran unos sistemas llamados anticiclones subtropicales. Ojo, anticiclones subtropicales, tanto cercanos al trópico de Cáncer como al trópico de Capricornio. Esos anticiclones subtropicales no son más que unos centros de alta presión, ¿sí? Sistemas de alta presión, allí sobre los trópicos alrededor, muy cercano. Contrario a lo que sucede en la zona de confluencia intertropical, en donde el aire asciende, forma nubes, ¿sí? Genera esa nubosidad, por lo general, mucha precipitación. De hecho, la precipitación de nosotros acá en Colombia está muy influenciada por la zona de confluencia intertropical. Ella es la que prácticamente cuando está sobre nuestro país o nuestra región en la que vivimos, permite que hayan los niveles de lluvia que hay. Por ejemplo, para estos días, en Barranquilla, entre mayo, junio, se instala la zona de confluencia intertropical. Luego migra un poco hacia el norte y luego desciende nuevamente por allá por los meses de septiembre, de octubre, y por eso es que septiembre y octubre son lluviosos también. Bien, entonces, les decía que esos anticiclones subtropicales son, digamos que ahí ocurre lo contrario a lo que ocurre en la zona de confluencia intertropical. En estos anticiclones, en vez del aire ascender, lo que sucede es que el aire desciende. Sí, el aire desciende desde altura hacia la superficie. Entonces, ese fenómeno le llamamos subsidencia. Subsidencia, ¿eh? Subsidencia. El descenso de aire. ¿Qué ocurre en esos sistemas de alta presión? Que es lo contrario a un sistema de baja. Que allá la convergencia se da en altura. Allá los vientos convergen en altura, desciende el aire y abajo diverge, ¿sí? En altura converge, desciende el aire y abajo diverge. Esa es la mecánica o la dinámica más bien de un sistema o parte de la dinámica de un sistema de alta presión. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ese aire desciende, llega a la superficie digamos que se difunde en varias direcciones. ¿Qué ocurre? Que cuando este aire aquí, en esta zona, desciende, forma dos ramales. El ramal que va hacia el Ecuador, que son los vientos alisios, que ya les comenté, y un ramal que va hacia latitudes más altas, que son estas líneas de brillo, que se llaman los oestes, vientos oestes o westerlies, ¿ya? Vientos oestes o westerlies. Esos westerlies, contrario a los alisios, se curvan, pero hacia el norte, y los alisios se vienen hacia el sur, en el hemisferio norte. Y lo contrario pasa en el hemisferio sur, en donde
Ahí la subsidencia genera que el ramal del norte conforme los alisios y el del sur conforme los westerlies o los oestes. ¿Sí? Vamos a borrar aquí. Sí. Entonces, conforme los oestes y los alisios vayan hacia el ecuador. Bien, eso ocurre porque ahí hay un descenso de aire que es característico de los anticiclones. ¿Qué pasa? Que yo les decía, hombre, el movimiento atmosférico está muy supeditado a las diferencias de presión. Como yo tengo altas presiones aquí, en esta zona, entonces de esas zonas, el aire tiene que desplazarse hacia unas zonas de baja presión. ¿Y cuáles son? El Ecuador es una zona de baja presión, por eso los alisios vienen hacia acá. Y hacia el norte hay también una zona de baja presión que está aquí, cercano al círculo polar antártico y cercanos al círculo polar ártico, que se conoce como el frente polar, ¿ya? Entonces, como estas dos zonas que yo les marqué son de alta presión, de aquí nacen flujos de aire, vientos, hacia el norte, hacia una zona de baja presión, y hacia el sur aquí, hacia una zona de baja presión también. Y acá también hacia el norte, hacia una zona de baja presión, y hacia el sur, hacia otra zona de baja presión. Vean que es una interacción entre centros de alta presión y centros de baja presión, ¿ya? Entonces, digamos que básicamente, yo les decía, la circulación general de la atmósfera se da por dos efectos. Estamos viendo aquí la consecuencia de un efecto térmico que desborda en unas diferencias de presiones y que hace que el aire se mueva desde las altas a las bajas presiones. Y que ese efecto térmico se combina con un efecto dinámico que es la rotación terrestre. ¿Vale? Bien. Entonces, ya tenemos que aquí estos sistemas de alta presión, ahora les voy a mostrar cómo son, hacen que el aire se desplace tanto al ecuador como hacia la parte del círculo polar ártico y antártico, que es donde tenemos el frente polar. ¿Vale? Bien, cuando ese vocablo frente, ahorita vamos a decirles qué es. Cuando los westerlies van hacia latitudes más altas, tanto en el hemisferio sur como en el hemisferio norte, se encuentran o convergen con unos flujos de aire provenientes del polo. ¿Por qué estos flujos de aire provienen del polo, tanto en el norte como en el sur? Hombre, sencillo, porque en el polo está instalado también un anticiclón, es decir, un sistema de alta presión. Entonces, desde el polo vienen unos vientos o unos flujos de aire con, digamos que con curvatura noreste en el norte y sureste en el sur. Entonces, esos flujos de aire provenientes del polo se encuentran con los westerlies, que nacieron ¿dónde? En los anticiclones subtropicales. Y ese encuentro de esos dos flujos de aire o de esos dos vientos se le conoce como el frente polar. Frente polar en el norte, aquí, y frente polar en el sur. ¿Sí? ¿Por qué se le llama frentes? Hombre, porque los westerlies tienen unas temperaturas y unas características muy diferentes a los que bajan del polo. Entonces, cuando hay un encuentro de masas de aire con diferentes características, sobre todo en lo térmico, entonces, ojo, entonces ahí esa formación, producto de esa interacción de esas masas de aire, se le conoce como frente. Ya, frente, porque las masas de aire chocan, no se mezclan y se genera una perturbación allí que conlleva a la formación también de nubes de una manera vigorosa y a la generación de una serie de fenómenos allí sobre esos cinturones nubosos que, que son típicos de los sistemas de baja presión y que impactan la climatología de la zona. Bien, entonces, ese es, fíjense cómo interactúa. Tengo baja presión en el Ecuador, alta presión en los trópicos, baja presión en el círculo polar ártico, porque está el frente polar ahí, y alta presión en los polos. Si ven que es una secuencia intercalada,
Si me voy hacia el norte, va una baja, una alta, una baja, una alta, ¿eh? Si me voy hacia el sur, lo mismo. Es cómo interactúan centros de acción para posibilitar el movimiento atmosférico. Bien, hay que destacar que toda esta interacción conlleva la formación de tres celdas de circulación, ¿sí? Son tres celdas de circulación las que posibilitan que esto ocurra o que se generan en función de que hay estos sistemas de alta y baja presión. La celda ecuatorial que me dice que el Ecuador, por ser una zona de baja presión, allí el aire asciende, pero que allá en los anticiclones subtropicales desciende y que luego los alisios vienen al Ecuador. Estas celdas que se dan aquí en la zona ecuatorial se les conoce como celda ecuatorial o como celda de Hadley, ¿sí? Celda de Hadley, celda de Hadley. Luego, en latitudes medias, tenemos que hay otra celda, ¿sí? Que hace que acá haya descenso, aquí los vientos oestes vayan hacia el frente polar, acá haya ascenso y en altura nuevamente el aire circula hacia acá, hacia la zona tropical. Esa celda se le conoce como la celda de Ferrel, celda de Ferrel. Y la última celda de circulación que se le conoce como celda polar, ya, celda polar. Tanto en el norte como en el sur, las mismas celdas. Celda de Hadley, celda de Ferrel y celda polar. Esta que está aquí. Estas tres celdas son las que posibilitan o que nacen en función de la interacción de los centros de alta presión y son las que me dan a mí digamos que la concreción de que esa circulación se presenta. Bien, para más claridad vamos a pasar aquí a la siguiente diapositiva. Creo que tengo algo acá. Miren esto. Esta es la manera como interactúa un centro de alta con un centro de baja presión. Ya, la manera como interactúa. Aquí, vamos a ver aquí. eh, les voy denme aquí un pequeño. Bien. Entonces, esta es la manera como interactúa un centro de alta y un centro de baja presión. Ojo, miren las diferencias. Ustedes esto lo pueden llevar a lo que está ocurriendo en estos días en la ciudad. Ya, ¿qué nos está caracterizando en estos días? Si yo les muestro a ustedes este dibujo o esta imagen, sí, y yo les digo, ¿cuál de los dos nos está caracterizando en estos días? Miren un centro o un sistema de baja presión. ¿Qué ocurre en un sistema de baja presión? Hay convergencia, ¿eh? Hay convergencia en superficie. Ya, ahí estamos viendo cómo hay convergencia en superficie. Aquí estamos hablando del hemisferio norte. Vamos a centrarnos en el hemisferio norte. Estamos en el hemisferio norte y como tengo un sistema cuyos centros de baja presión, el aire circula contrario a las manecillas del reloj en un centro de baja presión o en un sistema de baja presión. El aire circula contrario a las manecillas del reloj alrededor de ese centro de baja presión. ¿Vale? Entonces, el encuentro, la convergencia que hay genera, además de la convergencia, pues también hay convección por el calentamiento superficial. Pero esto genera que haya ascenso de aire. ¿Sí? Los centros de baja presión se caracterizan por eso. Ascenso de aire, aire ascendiendo. Ese aire ascendiendo, ustedes saben lo que ocurre con el aire cuando asciende. Se expande, su temperatura disminuye porque su energía interna disminuye producto del trabajo que hace el aire al expandirse. Y llega un momento en que cuando se alcanza una temperatura propicia, el vapor de agua que va contenido en ese aire se condensa y se forman nubes. Esto como es continuado, llega a formar nubes de gran desarrollo. Miren las tardes de estos días en Barranquilla, ¿sí? Las formaciones nubosas que tenemos, o sea, unas formaciones bastante significativas. ¿Producto de qué? De que estamos en una época en donde predominan los sistemas de baja presión. ¿Por qué? Tenemos la zona de confluencia intertropical aquí, y además estamos en la época de huracanes, todo eso juega un papel importante. Entonces, lo que nos está caracterizando en ciertas horas del día aquí es que
las bajas presiones posibilitan que esto esté dándose constantemente. Formaciones nubosas, luego que las nubes alcanzan un desarrollo y se dan ciertos procesos, viene la precipitación. Y con esa precipitación también observamos tormentas eléctricas, todo eso, ¿no? Entonces, es lo típico. Si tengo convergencia en superficie, en la parte baja, ¿qué tengo en altura? Divergencia. Sí, acá se separan los flujos en la parte alta. Se separan los flujos, ¿vale? Eso es lo que caracteriza un sistema de baja presión. A grandes rasgos, podremos hablar de muchas otras características más detalladas, pero digamos que para efectos del curso, con esto pues es suficiente. Bien, cuando nosotros escuchemos los siguientes vocablos, ojo, cuando escuchemos los siguientes vocablos, baja, depresión, tormenta, cuando escuchemos ciclón, sí, ciclón, cuando escuchemos borrasca, vaguada, todos esos son sistemas de baja presión. Ojo, se lo repito, ciclón, borrasca, vaguada, baja, onda, depresión. Todos estos son sistemas de baja presión, ¿ya? Sistemas de baja presión en donde lo que va a caracterizar fundamentalmente es la abundante presencia de nubes, la convección e incluso también procesos turbulentos. Bien, ¿qué caracteriza un sistema de alta presión? Que es el que tenemos al lado. ¿Sí? Aquí, en vez de haber ascenso, lo que hay es un descenso. ¿Por qué? Porque en altura lo que tengo es una convergencia. En altura tengo convergencia. Se encuentran los flujos y esa convergencia en altura genera que haya un descenso de aire que se llama ¿cómo? Ese descenso se llama subsidencia. Subsidencia, ¿eh? Ese descenso de aire. Cuando el aire desciende, ¿qué ocurre aquí? Que todo ascenso de aire a nivel atmosférico posibilita la formación de nubes, pero todo descenso hace lo contrario, seca la atmósfera, porque el aire cuando baja, en vez de expandirse, lo que hace es que se comprime y esa compresión genera un calentamiento. Por lo tanto, aquí, cuando hay subsidencia, los sistemas de alta presión se caracterizan porque no hay formación de nubes o muy pocas nubes, ¿vale? No hay prácticamente formación de nubes porque la subsidencia no lo permite. Y este descenso hacia la superficie ocasiona que haya divergencia en superficie, convergencia en altura, ¿sí? Divergencia en superficie. Esto es lo que caracteriza un sistema de alta presión. Cuando nosotros escuchemos hablar de anticiclón, cuando escuchemos hablar de una dorsal, ¿sí? Estamos hablando, o cuando escuchemos hablar simplemente de una alta, estamos hablando de un sistema de alta presión. Un sistema de alta presión. Bien, si ustedes pueden ver acá, cuando hablamos de un sistema de alta presión, quiere decir que el centro del sistema, la presión es alta, es el punto más alto de la presión, y que cuando nos vamos hacia afuera, la presión disminuye. En un sistema de alta presión, el centro es el punto donde la presión es mayor y cuando me voy alejando del centro, la presión va disminuyendo. En un sistema de baja presión, el centro es la zona de más baja presión y a medida que me voy alejando del centro, la presión va aumentando, tal como lo vemos acá en el otro, en la otra imagen. A medida que me alejo del centro, la presión va aumentando. Si me acerco al centro, va disminuyendo. Contrario a los anticiclones, que si me acerco al centro aumenta y si me alejo disminuye. ¿Ya? ¿Qué sucede? Acá en el hemisferio norte, como ustedes lo pueden ver allí, los sistemas de baja presión, alrededor de ellos el aire circula contrario a las manecillas del reloj, pero en los de alta presión, el aire circula a favor de las manecillas del reloj. ¿Ya? Entonces, ellos digamos que difieren en eso. En el hemisferio sur es todo lo contrario. Ya, en el hemisferio sur, alrededor de un centro de baja presión, el aire circula a favor de las manecillas del reloj. Y alrededor de un centro de alta presión, el aire circula en contra de las manecillas del reloj. ¿Vale? Es lo contrario a lo del hemisferio norte. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta este punto?
No, señor. Bien, ¿han comprendido lo que les he querido decir? Sí, señor. Creo que sí. Bueno, listo. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva que nos muestra, ¿eh? Este es un mapa meteorológico, ¿eh? Un mapa meteorológico generado o elaborado por la NOAA. Sí, elaborado por la NOAA. Este mapa muestra unas configuraciones de las que vamos a hablar acá. Yo les quiero mostrar, de acuerdo a este mapa, dónde están ubicados. Este es un mapa del Atlántico. Miren que Colombia está aquí, miren. Aquí está Colombia. Vamos a ponerle a esto menos grosor. Aquí está Colombia, en esta parte. Es un mapa del Atlántico y lo que me están mostrando en ese mapa es la configuración de los centros de alta, baja presión con algunos fenómenos de superficie que son en ese momento los que están de pronto condicionando el comportamiento atmosférico de la zona. Bien, aquí está la zona de confluencia intertropical, miren. Toda esta franja que está aquí, que está delimitada por unas líneas rojas, es la zona de confluencia intertropical. Esto que está aquí, ¿ya? ¿Qué me están diciendo, hombre? Que ahí es donde están encontrándose los vientos alisios. ¿Qué tengo yo aquí? Esto lo vamos a ver ahorita. ¿Esto qué es? Esto que está aquí, esta línea roja y azul, ¿qué es eso? Ese es un frente. Un frente. Ahorita vamos a ver qué es un frente. ¿Qué tengo acá? Un centro de baja presión. ¿Qué tengo aquí? Un centro de alta presión. Aquí me dicen, este es un centro de baja presión donde la presión de él, o sea, la parte más baja, el centro, tiene 1016 hectopascales de presión. Mientras que acá este es un centro de alta presión donde la presión es de 1026, ¿vale? Si yo tuviera que decir cómo es la dirección del flujo, yo sé que de aquí del centro de alta presión está circulando aire hacia acá, ¿vale? Por lo general ocurre así. Y aquí tengo un frente, ya, un frente está entre los dos. Allí está ocurriendo algo, digamos, algo bastante particular. Está generando un frente estacionario. Ahorita miraremos qué es eso. Estas líneas que ustedes ven aquí, que tienen unos numeritos, son las isobaras. Isobaras. Líneas que unen puntos donde reina la misma presión atmosférica. Sí, en la representación de los mapas meteorológicos las líneas son importantísimas. Líneas de todo tipo, que le llamamos isolíneas. Isolíneas son líneas que unen puntos, son líneas imaginarias que unen puntos donde reina la misma magnitud de una variable meteorológica. En este caso llamamos isobaras porque ahí reina la misma magnitud de presión atmosférica. Me está uniendo puntos donde reina la misma magnitud de presión atmosférica. Por eso verán ustedes que, por ejemplo, esta línea que está aquí tiene un 16 en todo su trayecto. Es porque todas esas zonas por donde ella pasa, zonas geográficas, allí reina a nivel medio del mar la presión de 1016 hectopascales. ¿Ya? Bien. Y son importantes porque nos ayudan a tener una idea del movimiento atmosférico y qué sistemas pueden en un momento dado impactar o cambiar las condiciones, por lo menos de la zona en la que vivimos. Bien, ese es un mapa, no les voy a dar más detalles de ello porque pues todavía no hemos avanzado tanto, pero es un mapa que me representa parte de lo que vimos ahorita, ¿vale? De lo que vimos ahorita en las otras diapositivas. De hecho, ustedes van a aprender a leerlos, a interpretarlos y incluso estos, además de estos, perdón, debemos aprender a interpretar las cartas de tiempo significativo y las cartas de viento que veremos más adelante. Bien, entonces vamos a seguir hacia la siguiente diapositiva a ver qué nos trae. Aquí, esta es otra carta, lo único es que esta no tiene colores, pero es lo mismo. Tengo las isobaras, que son las líneas, sí, las líneas. Tengo los centros de alta y baja presión. Por ejemplo, aquí tengo un centro de alta presión, donde me dice que está estacionario y que la presión allí es de 1023 hectopascales. Acá tengo un centro de baja presión.
que me dice que la presión en el centro es de 1007 hectopascales. Aquí tengo otros centros de baja presión, aquí tengo otro de alta, y tengo un frente, miren, es un frente estacionario también, un frente estacionario. Ahorita vamos a ver los frentes. Un frente estacionario allí sobre esa zona también. Bien, entonces vamos a seguir. Vamos hacia acá, hacia la otra diapositiva. Bien, y ahora vamos a hablar sobre las masas de aire. Masas de aire. Bien, ojo, cuando nosotros hablamos de una masa de aire propiamente, a veces decimos masas de aire por referirnos a cualquier porción de aire. Acá en el Ecuador, el concepto de masa de aire no es tan determinante como lo es para latitudes medias. Una masa de aire, o la masa de aire como tal, el concepto, fue definido por la Escuela Noruega de Meteorología, especialmente por Bergeron y por Bjerknes, que son dos de los precursores de la meteorología de latitudes medias. Entonces ellos decían que una masa de aire era una porción muy extensa de aire en donde habían unas condiciones uniformes, sobre todo en lo que tenía que ver con temperatura y humedad, y que en los bordes era bastante abrupta, ¿vale? Una gran porción de aire, en donde hay condiciones, digamos que no iguales, pero sí similares en cuanto a temperatura y humedad, y que en los bordes era bastante abrupta. Que esta porción de aire era bastante extensa en la horizontal, menos extensa en la vertical, pero que también tenía digamos que un espesor considerable. Digamos que estas masas, cuando hablamos del concepto de masa de aire, estamos hablando de esa porción que les acabo de decir de aire bastante extensa, que adquiere unas características producto de la superficie sobre la cual se asienta, de la superficie sobre la cual se asienta. Por ejemplo, si yo tengo una masa de aire que está sobre el mar, y tengo una masa de aire que está sobre el continente, lógicamente la masa de aire que está sobre el mar, que adquiere sus características producto de su interacción con el mar, con la superficie del mar, esa masa de aire será más húmeda que la que está sobre el continente. La del continente será más seca, ¿vale? Si yo tengo una masa de aire sobre una zona cubierta de hielo y tengo una masa de aire sobre una zona cubierta de bosque, lógicamente que la masa de aire que está sobre la zona cubierta de hielo va a ser más fría que la que está sobre la zona cubierta de bosque. ¿Vale? O si tengo una masa de aire en la zona polar y una masa de aire en la zona tropical, también va a ser más fría la de la zona polar a la de la zona tropical. Entonces, las masas de aire adquieren sus características en función de la superficie sobre la cual se asienta, a la que le llamamos una región fuente. La región fuente es la superficie sobre la cual se asienta la masa de aire, ya que de allí la masa de aire adquirirá sus características, fundamentalmente en lo que tiene que ver con temperatura y humedad. ¿Vale? Por eso, cuando dos masas de aire se encuentran, como yo les decía ahorita, cuando los Westerlies se encontraban con los vientos polares, allí son dos masas de aire con características muy diferentes en lo térmico. Cuando se encuentran, no se mezclan, sino que ese choque genera un cambio abrupto. Sí, ese choque genera un cambio abrupto. El aire cálido siempre va a ir por encima del aire frío porque el aire frío pesa más. Entonces, el aire frío va a generar que el aire cálido se levante y que en función de ese levantamiento, el aire cálido, a través de los procesos que ya conocemos, genere formación de nubes. Ahora, ese proceso será más vigoroso o no, dependiendo cómo es la interacción entre las dos masas de aire. De allí nace el concepto de frente. Ya, de allí nace el concepto de frente, que es la zona de contacto entre esas dos masas de aire y la zona donde empiezan a haber las discontinuidades. Bien, dice aquí en la diapositiva que la uniformidad y naturaleza de las características de las masas de aire dependen de, uno, lo que les decía, la naturaleza de la región fuente donde las masas de aire adquieren dichas características, es decir, la naturaleza de la zona sobre la cual la masa de aire se asienta. Dos, los cambios de dirección del movimiento que ocurren cuando una masa de aire se mueve. Los cambios y la dirección del movimiento. ¿Qué pasa? Que una masa de aire, ojo,
yo puedo tener una masa de aire fría y húmeda, ¿verdad? Y si esa masa de aire empieza a desplazarse por una zona más cálida, entonces esa masa de aire se va a inestabilizar. El pasar por después por una zona más cálida va a ocasionar que los procesos convectivos hagan que toda el vapor que lleva esa masa de aire se condense, ¿eh? O que por lo menos se inestabilice, y producto de esa inestabilidad hayan procesos de ascenso de aire y empieza a formarse nubes, ¿ya? Y en función de ello se puedan generar fenómenos de precipitación, por ejemplo. O lo contrario, si yo tengo una masa de aire cálido y húmedo y empieza a desplazarse y se empieza a desplazar por una zona fría, entonces voy a tener formaciones de niebla, porque el vapor de agua se va a condensar sobre la superficie y muy probablemente voy a tener nieblas o neblinas formadas. Entonces, por eso es importante los cambios y la dirección del movimiento, porque si el movimiento es hacia otra zona con características diferentes, pues esa masa de aire va a adquirir otras características y lógicamente puede generar una fenomenología en función de las características iniciales con las que ella arranca. Y lo otro es la edad de la masa de aire. La edad de la masa de aire va en función de qué tanto una masa de aire se asienta, qué tiempo dura sobre una superficie específica. Entre más duración, lógicamente, tenga la masa de aire sobre la superficie, la adopción de las características de la superficie será mayor, ¿ya? Será mayor. No es lo mismo que una masa de aire demore ¿qué horas sobre una superficie que otra que demore días? La que demora días va a tener todo un proceso en donde poco a poco, por ejemplo, si es sobre una zona marítima, va a ir adquiriendo características húmedas en mayor medida, o la cantidad de vapor de agua que va a acumular va a ser mayor que una que demoró menos que ella. Entonces, eh, eso es básicamente lo que entraña esta información que está acá. Bien, aspectos a tener en cuenta. Aspectos a tener en cuenta, ya. Condiciones necesarias para la formación de una masa de aire. Efectos de la circulación en la formación de las masas de aire. Regiones fuente de masas de aire y clasificación de las masas de aire. Vamos a ver eso ahora. Esta diapositiva que nos trae alguna información importante sobre esta temática. Eh, Según la región en donde las masas de aire adquieren sus características, según esa región sobre la cual se asientan, nosotros podemos definir los siguientes tipos de masas de aire. Por ejemplo, masa de aire ártico o antártico. Masa de aire ártico o antártico. Sí. Se genera, lógicamente, ya el mismo vocablo nos va diciendo o nos va dando una idea, ¿no? Se generan sobre regiones cubiertas de hielo y generalmente son regiones anticiclónicas. Esta masa de aire se caracteriza porque es fría, seca y estable. Fría, seca y estable. Ya, fría, seca y estable. Es decir, el contenido de humedad es bastante bajo y tiene un grado de estabilidad significativo. Ya. Ojo, fría, seca y estable. Aire polar continental. Masa de aire polar continental, ¿eh? Dice que se genera en la región subpolar y es fría y seca. Fría y seca en la región subpolar. Es decir, aquí el grado de estabilidad de esta masa de aire disminuye, ¿eh? No se puede decir que es una masa de aire estable porque digamos que es un poco transitoria. Fría y seca. Aire polar marítimo o masa de aire polar marítimo. Y aquí la cuestión cambia, ¿eh? Dice, se genera sobre la región subpolar y ártica y es fría, pero en este caso húmeda. ¿Por qué? Porque está lógicamente sobre las regiones subpolares, pero en este caso ya no sobre el continente, sino sobre el mar. Masa de aire tropical continental. Ojo, tropical continental. Se genera sobre una región continental subtropical, subtropical, muy cerca por ahí de los anticiclones. Y es cálida y seca.
cálida y seca. Aire tropical marítimo o masa de aire tropical marítimo. Se genera en los anticiclones subtropicales, pero en este caso sobre los océanos, si ya no sobre los continentes. Es cálida y a diferencia de la continental, esta es húmeda y no seca. Y la masa de aire ecuatorial que se genera en los mares tropicales ecuatoriales es caliente y muy húmeda. Caliente y muy húmeda. Eso hace que esta masa de aire ecuatorial, además de caliente y húmeda, también tenga cierto grado de inestabilidad. Ya tiende a ser una masa de aire inestable por sus características térmicas y de humedad. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí hay otros. Según el comportamiento termodinámico, aquí ya era según qué, la región sobre la cual adquirían sus características. Acá, de acuerdo al comportamiento termodinámico, tenemos masas de aire fría. Miren lo que dice que es una masa de aire fría. ¿Sí? Cuando es más fría que las masas próximas o que la superficie sobre la cual se desplaza. ¿Ya? Ahí decimos es una masa de aire fría porque es más fría que las que tiene alrededor y es más fría que la superficie sobre la cual se está desplazando. Y la cálida es lo mismo. Es más cálida que las que tiene alrededor y es más cálida que la superficie sobre la cual se desplaza. Ese es digamos que el argumento que tenemos que tener en cuenta para definir si una masa de aire es cálida o fría. Bien, vamos a ver, acá hay unas características también. Aquí tenemos los símbolos, bueno, símbolos, cuáles son las masas de aire, su símbolo, la temperatura o las temperaturas que estas masas de aire adquieren, el valor de su humedad específica y las propiedades. Bueno, vamos a pasar de esta diapositiva. Acá también hay otros apartes de ello, los procesos, la acción y el efecto que genera en la atmósfera o en la propia masa de aire. Por ejemplo, procesos termodinámicos, cuando hay calentamiento desde abajo, ya, cuando hay calentamiento desde abajo. Es decir, cuando hay calentamiento radiativo producto del calentamiento de la superficie. Uno sin necesidad de leer lo que dice ahí en acción, ya uno sabe que si hay calentamiento desde abajo, la masa de aire se va a inestabilizar, es decir, va a disminuir su estabilidad. ¿Y por qué? Hombre, porque va a propiciar movimientos ascendentes de la masa de aire y esto va a generar que en un momento dado tengamos una masa de aire caracterizada por formaciones nubosas. Lo contrario es si lo enfriamos desde abajo, eso aumenta la estabilidad, ¿vale? Aumenta la estabilidad porque los movimientos verticales tienden a cesar. Y podemos ver formaciones de nieblas, de neblinas. Si aumentamos el vapor de agua en una masa de aire, esta también se inestabiliza, se hace menos pesada. Una masa de aire, entre más vapor tiene, es menos pesada que una masa de aire seca. Si yo tengo una masa de aire húmedo, es decir, que tiene vapor de agua y tengo una masa de aire seco, pesa más la masa de aire seco que la masa de aire húmedo. Porque una molécula de agua pesa menos que una molécula de aire seco. Entonces, digamos que esa es la consideración que se tiene en cuenta. Si disminuyo el vapor de agua, es lo contrario, la masa de aire se estabiliza. Ya procesos dinámicos, por ejemplo, movimientos. Cuando la masa de aire desciende, cuando hay descenso, lo que nosotros ahorita llamamos subsidencia, la masa de aire se estabiliza. La subsidencia es típica de la estabilidad atmosférica. Y el ascenso es típico de inestabilidad. Ya, básicamente eso. Y aquí tenemos en el mapa, tenemos la ubicación media de las masas de aire. Ubicación media de las masas de aire. Vamos a mirar algo aquí. Por ejemplo, ¿qué tengo aquí? Una masa de aire polar marítima o marítima polar. Sí, lo mismo que acá. Acá tengo una masa de aire polar continental más una masa de aire ártica continental o continental ártica. Acá tengo otra masa de aire polar marítima. Aquí ya tengo una masa de aire marítima tropical. Aquí tengo una masa de aire marítima ecuatorial. ¿Ah? Esta es una tropical continental. Esta es una marítima tropical,
tropical continental, en fin. Esta que está acá, ¿qué será? Marítima polar. Y esta que está aquí es continental antártica. Sí, continental antártica. Bien. Básicamente esa es la ubicación media de ellas. Unas son frías, otras son cálidas, unas son húmedas, otras son secas. Bien. Vamos a pasar acá y vamos a ver qué nos trae la siguiente diapositiva. Bueno, aquí ya entramos al tema de los frentes, que es con el que terminamos. Yo les decía hace unos minutos que un frente es la zona de contacto entre dos masas de aire con diferentes características. ¿Qué pasa en el Ecuador? En el Ecuador confluyen los vientos alisios, pero resulta que esa confluencia de los vientos alisios no genera un frente como tal, porque son flujos de aire con características muy similares. Mientras que allá en el círculo polar ártico o en el círculo polar antártico, la confluencia no se da entre masas de aire con características similares, sino entre masas de aire con características diferentes. Entonces, siempre va a haber contacto entre masas de aire fría y masas de aire cálida, lo que va a generar frentes en esa zona. De hecho, la meteorología de latitudes medias se caracteriza fundamentalmente por la presencia de masas de aire y la generación de frentes. Entonces, siempre que dos masas de aire se encuentren y estas tengan características térmicas y de humedad diferentes, va a haber un choque en donde no va a haber una mezcla allí instantánea, sino que va a haber una perturbación que puede ser más vigorosa en unos momentos que otros, dependiendo las diferencias térmicas de las masas de aire y dependiendo cuál de las dos masas de aire alcanza a la otra. Sí, porque a veces es la masa de aire fría la que logra Profe, alcanzar a la cálida, ¿sí? Sí, cuéntame. profesor, qué pena que la diapositiva creo que no, No se está no viendo. sea, o sea, se ve, pero todavía ahí me sale la de clasificación masa de aire, pero no me Ah, sale. todavía, Creo que bueno, lo que usted está hablando no me muestra. espérate ahí. Y ahí sigue la misma. A mí Sí, no me sale nada. Bueno, es que Por lo, aquí mi- hay, por lo mismo me espérense ahí, salía y entraba. espérense ahí, porque hay un problema con la... Bien, ahí me salí para ver, vamos a cambiar. No sé qué pasó ahí. Vamos a ver nuevamente. La tomamos de aquí. ¿Y ahora? Ahora sí la y ven. ahora sí, y Bien, ahora sí, listo. Entonces, sí, profe. eh, les decía que los frentes se configuran en función de que hayan diferencias, diferentes masas de aire y que serán más vigorosos en la medida en que las diferencias térmicas de las masas de aire sea mayor, pero también en la medida en ver cuál de las dos masas de aire alcanza a quién. Por ejemplo, yo puedo hablar de un frente frío y de un frente cálido. ¿Cuándo se configura un frente frío? Cuando la masa de aire frío alcanza la cálida. Entonces, la masa de aire frío tiene un desplazamiento que hace que la masa de aire cálido se suba abruptamente por encima de la pendiente de la masa de aire frío. Pero a veces la masa de aire cálido es la que se alcanza al frío. Y ahí ya tengo un frente de otras características porque las masas de aire frío, cálido pesan menos que las masas de aire frío y no tienen la suficiente, digamos, fuerza, si podemos decir así, para desplazar rápidamente a las masas de aire frío. Ya. Lo que ocasiona que sea un frente u otro, las masas de aire cálido siempre van a ir por encima de las masas de aire frío, van a tener que subirse sobre la pendiente de él y que esto llevará a la formación de nubes. Los frentes fríos tienden a ser más vigorosos porque cuando el aire frío interactúa con el cálido, lo que hace es que como él es el que se está desplazando, coge al cálido abruptamente y lo levanta. Esto hace que se formen nubes de gran desarrollo vertical. Ya haya tormenta, haya toda una fenomenología característica de atmósferas inestables. Pero cuando tenemos un frente cálido, las condiciones son diferentes, porque este es más lento, el aire cálido, como no puede levantar al frío, poco a poco se va subiendo por encima del frío, y en esa medida va generando una serie de nubosidad, que lógicamente nubosidad que puede generar precipitación, pero no una nubosidad tipo de tormenta, ya, o nubosidad que causen grandes perturbaciones.
Se forma nubosidad tipo estratiforme que te genera precipitaciones duraderas, ligeras, moderadas. ¿Ya? Entonces son dos características valga la redundancia, son típicas de estos frentes. Bien, entonces, por ejemplo, aquí hay una diapositiva que no me gusta y es esta. Yo voy a hablar del frente cálido utilizando esta que tenemos aquí. Vamos a hablar primero del frente cálido. Un poquito. Aquí yo tengo una masa de aire cálido y aquí hay una masa de aire frío. ¿Ya? El desplazamiento lo viene generando la masa de aire cálido. Ella se viene desplazando. Ya se alcanzó a una masa de aire frío. La masa de aire cálido era más rápida, alcanzó una masa de aire frío, pero cuando choca con la masa de aire frío, cuando la alcanza, ella se detiene un poco, porque es que la masa de aire frío pesa mucho para ella. Ella la va empujando poco a poco, porque si logra desplazarla, dada la velocidad que trae o el movimiento que trae, logra irla desplazando, pero en ese desplazamiento lento, ella poco a poco va subiéndose por la pendiente de la masa de aire frío, ¿sí? Eh, esa subida no es abrupta, es una subida relativamente lenta y que poco a poco, como nosotros ya sabemos, cuando el aire asciende, en este caso el frente frío es casi que la masa perdón, la masa del aire, de aire frío, es casi que una barrera tipo montaña para la masa de aire cálido. Ella no la puede penetrar y desplazarla le está haciendo difícil, va lentamente, y logra poco a poco el aire cálido ir por encima del aire frío y va formando nubes. Estas nubes que se forman allí son nubes tipo estratiformes, por ejemplo, altostratos, estratos, nimbostratos. Generan lluvia, sí, lluvia duradera, moderada o ligera. Ya, generalmente en los frentes cálidos las visibilidades tienden a bajar mucho. Ya, a veces dependiendo la hora del día, dependiendo de las condiciones, estos frentes cálidos generan nieblas y neblinas. Entonces tiende la visibilidad a reducirse bastante, ¿eh? Y la condición tiende a ser más duradera en un frente cálido. En cambio, cuando tenemos un frente frío, como este que está acá, la cuestión es diferente. Aquí la que trae el movimiento o la que alcanza a la otra es la masa de aire frío. Y aquí está el aire cálido. Entonces, el aire frío, como pesa más y es el que viene con mayor velocidad, no le va a ser muy difícil, coger y desplazar a su antojo al aire cálido. ¿Por qué? Porque el aire cálido pesa menos que el aire frío. Entonces, la masa de aire frío viene y coge con todo a la masa de aire cálido y hace que ésta abruptamente se desplace hacia arriba y suba por una pendiente que es mucho más abrupta, vuelvo y repito, que la pendiente del frente cálido. Entonces, aquí, como se da con este levantamiento, se da con brusquedad, el aire el aire cálido sube de una manera rápida generando unas formaciones bastante abruptas, tipo cumulonimbus, nubes cumuliformes, típicos de atmósferas inestables, porque en un frente frío la atmósfera se inestabiliza mucho más. Y aquí empiezo a tener precipitaciones también más intensas, pero de corta duración. Más intensas, pero de corta duración. Puedo ver la formación de granizo, aquí yo puedo tener fenómenos violentos, algunos fenómenos violentos, tornados, todo eso puede ocurrir en el seno de un frente frío, porque es mucho más abrupto, mucho más dinámico que el frente cálido, ¿ya? Y los frentes fríos se desplazan más rápido que los frentes cálidos. Si los frentes fríos, como el que lleva la iniciativa es el aire frío, el desplazamiento va a ser más rápido que el frente cálido, en donde el que lleva la iniciativa es el aire cálido y que le cuesta ir desplazando poco a poco al frío por su menor peso. Bien, entonces básicamente esa es las características a grandes rasgos de los dos frentes. Voy a pasar acá, me voy a volar las dos diapositivas que vienen porque es básicamente esto que les dije. Lo que pasa es que no me gusta mucho con ejemplificarlo con estas otras. Ya, porque ahí veo que hay un pequeño error. Bien, entonces, estos son frentes ocluidos.
Ojo, hablamos de frente frío, hablamos de frente cálido y ahora vamos a hablar de frente ocluido. Ya, un frente ocluido. Bien, si yo por ejemplo, siempre que hay un frente ocluido, ojo, siempre que hay un frente ocluido es porque un frente frío se alcanzó a un frente cálido. Ojo, siempre que hay un frente ocluido es porque un frente frío se alcanzó a un frente cálido. Estas oclusiones, si la oclusión, ¿qué es eso? Una oclusión es que un frente frío se alcanza a un frente cálido. Estas oclusiones tienen sus características dependiendo la diferencia de temperatura entre las dos masas de aire frío. ¿Cuáles? Hombre, yo tengo aquí, espérense, yo aquí tengo, si yo cortara por aquí, lo que yo tengo de este lado es un frente cálido. Sí, ahí hay un frente cálido. Aquí está la pendiente del aire frío y por aquí está el aire cálido subiendo. Ese es un frente cálido. ¿Ya? Y si yo miro hacia acá, tengo un frente frío. Sí, un frente, este es la masa de aire frío que cogió a la masa de aire cálido y la subió aquí abruptamente. Tengo un frente cálido de este lado y un frente frío acá. Pero tengo que analizar el aire frío de aquí, de atrás y el aire frío de adelante. Si el aire frío que viene atrás, que es este que está aquí, es más cálido que el aire frío que está adelante, entonces a esa oclusión yo le digo oclusión cálida. ¿Por qué? Porque al ser este más cálido que este que está adelante, se va a subir también por la pendiente, ¿ya? De ese primero. No lo va a levantar, sino que le va a tocar subirse por la pendiente de ese primero porque ese es más frío que el que viene atrás. Entonces ahí hablamos de una oclusión cálida o de carácter cálido o una oclusión tipo frente cálido, también se le conoce. En cambio, miremos la que viene ahora. Miremos la que viene ahora. ¿Sí? Esta es diferente. ¿Qué tengo aquí? Vamos a poner acá. Voy a cortar aquí. Aquí. ¿Qué tengo de este lado? Un frente cálido. Y de este lado, un frente frío. Aquí este aire se subió por la pendiente del aire frío. Este aire cálido. Entonces aquí tengo un frente cálido, aquí tengo un frente frío. Pero ¿qué sucede? Que el aire frío que viene detrás, en el frente frío que se alcanza al cálido, es más frío que el que está adelante. Entonces, en este caso ya no se sube por la pendiente del primero, sino que lo coge y lo levanta. ¿Por qué? Porque es más frío y pesa más. Entonces, él coge, llega, alcanza al frente cálido y coge y levanta tanto el aire cálido como el aire frío que está adelante. A eso se le llama oclusión fría, oclusión de carácter frío u oclusión de tipo frente frío. ¿Vale? Son los dos tipos de oclusiones. Los frentes ocluidos se presentan mucho, sobre todo ahí en la parte norte del Atlántico. Se presentan bastante. Siempre que un frente frío se alcanza un frente cálido, tenemos un frente ocluido. Y eso genera perturbaciones también. ¿Vale? ¿Cuándo hablamos de un frente estacionario? Un frente estacionario cuando no hay un desplazamiento aparente de una masa de aire con respecto a la otra, o cuando en su defecto, ya sea la masa de aire cálida la que lleva la iniciativa o la masa de aire frío la que lo lleva, la velocidad del frente no pasa de los 5 metros por segundo, de los 5 nudos, perdón, no pasa de los 5 nudos. Entonces ahí decimos, hay un frente estacionario, es decir, las dos masas de aire están ahí, ninguna desplaza a la otra realmente. Ya, o la velocidad del frente sea menor a 5 metros por segundo. A 5 nudos, 5 nudos. Tengo el disco ahí un poco embolatado. Bien, entonces vamos a ver acá. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, miren, aquí hay un frente estacionario. Vamos a mostrarse. Este es un frente estacionario. Esto que está aquí. Ojo. Un frente estacionario. Es estacionario ¿por qué? Los picos azules son típicos, o no hablemos de los colores, porque a veces hay imágenes a blanco y negro, lo importante es la forma. Los picos
Es decir, estos triangulitos que están aquí son los que, digamos que con los que se representa un frente frío. Ellos me están diciendo que de este lado hay aire frío y que ese aire frío quiere desplazarse hacia acá, ¿ya? En cambio, los semicírculos, estos que están aquí, son configuraciones con las que se representan los frentes cálidos. Ellos me están diciendo que el aire cálido está acá y quiere desplazarse hacia allá. Ellos siempre me van marcando el sentido hacia donde se pretende desplazar el aire. Entonces, lo que me está diciendo ese frente es que ninguna masa de aire está teniendo una supremacía sobre la otra. Es decir, que no está habiendo un movimiento significativo, con lo cual podamos decir que el frente frío o es cálido, no, es estacionario. Ya. Una configuración siempre que se dibuja una configuración hacia un lado y la otra hacia el otro. Entonces, los triángulos me indican que el aire frío quiere desplazarse hacia allá, la masa de aire frío, y los rojos me indican que el aire cálido quiere desplazarse hacia allá, pero que están estacionarios. ¿Qué tengo acá? Un frente frío. ¿Sí lo ven? Me dice, ¿dónde está el aire frío? De este lado. ¿Dónde está el aire cálido? De este lado. Entonces, él se viene desplazando así. O sea, el triángulo me está señalando hacia dónde se está desplazando el aire. Entonces, el aire frío viene, la masa de aire frío viene para acá y está levantando poco a poco la masa de aire cálido. ¿Dónde más? Aquí hay un frente frío en esta parte, miren. Aquí hay un frente frío. Aquí. Ahí hay un frente frío. También. ¿Vale? El aire frío está aquí, la masa de aire cálido está acá. Y se viene desplazando hacia acá. Aquí en esta parte hay un frente estacionario. Un frente estacionario. Bien. Aquí tengo zonas de sistemas de baja presión. Aquí hay un huracán, el huracán Huila, que era un huracán en el Pacífico. Esta es lógicamente una carta ya no es actualizada. Listo, vamos a ver acá en el siguiente. Este es un pronóstico de 24 horas que yo consulto todos los días de la NOAA. Y aquí podemos ver también, miren, ¿qué será? ¿Qué tipo de frente será este que está aquí? Estacionario. Estacionario, claro. ¿Sí? ¿Dónde está el aire frío de este lado? ¿Dónde está el cálido acá? ¿Por qué yo digo que de este lado está el frío? Hombre, porque los triángulos me marcan que se desplaza hacia este lado. Siempre me está diciendo hacia dónde va. Y el aire cálido está acá porque los semicírculos están hacia allá. Y me está indicando que el aire cálido quiere ir hacia allá. O se pretende desplazar hacia allá. ¿Vale? Aquí tenemos, por ejemplo, la zona de confluencia intertropical. Esto que está aquí es un sistema de alta presión y esto le llamamos dorsales. Esto que está aquí, eje de dorsal. Este tipo de frente que está aquí, ¿qué será? Ese que estoy marcando. Frío. Frente frío, exacto. Ese es un frente frío. Total. Bien. Los frentes ocluidos, cuando los representamos, cuando se representan los frentes ocluidos, se representan casi igual a los estacionarios, pero con una diferencia, que siempre se presentan tanto los semicírculos como los triángulos hacia el mismo lado, ¿sí? No uno hacia un lado y el otro hacia el otro lado, no, porque cuando está uno hacia un lado y otro hacia otro lado es porque no hay un desplazamiento aparente de una masa sobre la otra, pero este está aquí y este está acá, típico de frentes estacionarios. Pero cuando es un frente ocluido, todos van hacia el mismo lado, es decir, el triángulo aquí y el semicírculo también acá, ¿ya? Todos hacia el mismo lado, intercalando triángulos, semicírculos, pero todos mirando o yendo hacia el mismo sentido, ¿vale? Cuando es un frente ocluido. Bien, vamos a mirar a ver acá, aquí debemos tener un ejemplo de eso. Miren aquí, esta es una típica formación de un frente ocluido. Yo aquí tengo una depresión, esto se le llama una depresión frontal. Tengo un frente frío, un frente cálido aquí, perdón, y tengo un frente frío acá.
ya cuando empieza a curvarse, empieza a haber un centro de baja presión y el aire en el hemisferio norte empieza a circular contrario a las manecillas del reloj. Luego viene esta fase, si ven, aquí está la baja y el aire está circulando así. Entonces, aquí ya el frente frío empieza a avanzar y ya empieza poco a poco a acercarse al frente cálido. Luego venimos acá y aquí ya se configura poco a poco el frente ocluido, ¿sí? Ya el frente frío alcanzó al cálido, hasta que aquí ya tengo el frente ocluido formado. Ya, es lo que, ya después esto se disipa y la depresión ya desaparece. Pero es una cuestión de días, demora días esto. Entonces, esa es la forma típica en la que se forma un frente ocluido. Bueno, y digamos que eso era lo que quería compartir en el día de hoy.